En este vídeo vas a ver la metodología que me ha permitido generar más de 300 millones de visitas y cientos de miles de seguidores para mis clientes, y además la que me ha permitido pasar de ser un chico de 14 años que publicaba contenido sin saber cómo lo hacía y sin tener ningún tipo de repercusión a estar trabajando con las mayores marcas personales de habla hispana. Así que dicho esto, en este vídeo vas a aprender lo siguiente. 1. ¿Qué es una marca personal y por qué necesitas una? 2. ¿Cómo funciona el algoritmo? 3. Los mejores nichos para crecer en redes sociales. 4. Cómo crecer tu estrategia de contenido. 5. Cómo escribir un guión viral. 6. Cómo grabar ese vídeo viral con tu móvil y encima cómo aprender a comunicar a cámara. Y 7. Cómo publicar un vídeo correctamente. Por un lado, estamos en un momento de la historia de la humanidad donde la atención es el nuevo oro. La persona que consiga la atención de las personas y sepa cómo controlarla, cómo dominarla, cómo aprovecharla, es la persona que más dinero va a ganar. Y por otro lado, estamos en un momento de la historia donde hay tantas personas que invierten dinero en publicidad que los anuncios son cada vez más caros y menos rentables. Justamente por eso las empresas lo que están haciendo es empezar a apostar por las marcas personales y por el contenido orgánico. Por ejemplo, en este caso, Elon Musk tiene más seguidores, en este caso, que Tesla, una de sus empresas. ¿Y por qué? Básicamente porque las personas conectamos muchísimo más fácil con otra persona y no tanto con una empresa más genérica. Y eso, como los empresarios o las personas que tienen una habilidad lo saben perfectamente, lo que hacen es apalancarse del concepto llamado marca personal para poder llegar a su avatar, a su cliente ideal y por tanto poder monetizar y ganar dinero a través de las redes sociales. Así que en este caso, si tú tienes una habilidad que te gustaría monetizar, como podría ser por ejemplo el filmmaking, la cocina, hacer música, cualquier cosa, gracias a la marca personal lo podrías hacer, podrías ganar dinero, monetizar esa habilidad y además podrías posicionarte en tu nicho como una autoridad. Y por otro lado, en este caso, si tienes un negocio, también vas a posicionarte como una autoridad, pero lo mejor de todo es que vas a empezar a crear una comunidad que no solamente te compren, en este caso, dependiendo de picos de audiencia que generarían los anuncios, cuanto más inviertas, más dinero vas a ganar, sino te van a comprar siempre porque estás creando una relación de confianza y las personas ya no solamente te siguen por tu producto, sino por todo lo que representas, por la manera en la que te conocen y la manera en la que te perciben. Déjame decirte algo, he visto a muchísimas personas que tratan el tema de la marca personal simplemente con los conceptos básicos de buscar un vídeo viral o buscar millones de visitas. Y realmente la marca personal va muchísimo más allá. Se trata de la percepción que tengan las personas, ya sea de ti mismo o de tu empresa, de la empresa que representas. Y esa percepción obviamente viene en base al contenido que tú has publicado. En este caso, si solo te verían por anuncios, muy probablemente la percepción que tendrían sería la típica persona pesada que todo el día me está saliendo en anuncios. ¿Por qué? Porque ellos no están escogiendo verte. Sin embargo, en este caso, publicando el mismo contenido, prácticamente el mismo contenido, si lo haces con el contenido orgánico y a esas personas les interesa tu contenido, son ellos los que están deseando verte, son los que te están escogiendo. Por tanto, en este caso, la marca personal es una oportunidad increíble para estas dos personas. Para una persona que tiene una habilidad y quiere empezar a monetizarla a través del mundo online, de crear contenido y venderle a gente que también quiera aprender esa habilidad. Y por otro lado, en este caso, empresas que quieran acercarse a su comunidad o incluso crear esa comunidad para que los puedan ver no solamente desde los anuncios, sino también desde el contenido orgánico. Lo primero que quiero es que entiendas cómo funciona el algoritmo, es decir, antes de empezar a jugar, que entiendas las reglas del juego. Así que vamos a ello. Mira, en este caso el objetivo principal de las redes sociales, ¿cuál es? Es ganar dinero. Pero claro, sin embargo, ellos no ganan dinero porque tú no pagas cuando te descargas esa aplicación. Entonces, ¿cómo ganan dinero? ¿Cómo lo hacen? Vamos a ver. Imagínate, por ejemplo, que este creador de aquí, esta marca personal, lo que hace simplemente es publicar pues diferentes piezas de contenido, ¿de acuerdo? Estas piezas de contenido hay algunas que sí que funcionan, ¿de acuerdo? Y hay algunas que pues a lo mejor no le interesa tanto a su público y por tanto no funcionan. ¿Qué va a hacer en este caso Instagram o TikTok? Lo que van a hacer es recomendar las piezas de contenido que sí que hayan funcionado, que más le hayan gustado a la audiencia, y todo esto lo saben en base a los likes, comentarios, guardados, compartidos, tiempo de retención,
etcétera. ¿Por qué? Porque cuanto mayor tiempo pasen las personas viendo estos vídeos, ¿de acuerdo?, más anuncios van a ver. Y que las personas vean anuncios, ¿de acuerdo?, significa, en este caso, que Instagram o TikTok gana más dinero. Entonces, básicamente, el juego de las redes sociales consiste en hacer que personas estén más tiempo dentro de las plataformas. ¿Para qué? Para que éstas ganen más dinero y que, por tanto, sigan recomendando o recomienden todavía más nuestros vídeos. Entonces, obviamente, en este caso, como puedes ver o como puedes entender, no todos los vídeos van a ser virales y no todos los vídeos realmente tienen que ser virales. Entonces, en este caso, a la hora de crear el contenido, tenemos que saber que los vídeos virales, ¿de acuerdo?, tienen un seguido de características. Estas características las vamos a ver más adelante. Pero tienes que entender algo, y es que no todos los vídeos, ¿de acuerdo?, tienen que ser virales. O sea, lo que yo te recomendaría sería que un porcentaje de los vídeos sea viral, porque tienes que llegar a más personas que quieran conocer a lo que tú te dedicas, pero luego, por otro lado, en este caso, necesitas vídeos, ¿de acuerdo?, más dirigidos a la venta, o en este caso, como nosotros llamamos, es la nutrición. Es decir, que las personas que nos hayan visto a través del vídeo viral, a través del contenido mucho más general para muchos más tipos de personas, que todas esas personas luego sí que nos terminen comprando. Pero como digo, todos esos conceptos de cómo estructurar un vídeo viral, cómo grabar un vídeo viral, cómo hacer un vídeo viral, lo vamos a ver más adelante, y también vamos a ver en este caso, pues qué porcentaje del contenido que tienes que publicar tiene que ir enfocado en viralidad y qué porcentaje del contenido que vas a publicar tiene que ir enfocado en nutrición o venta. Así como digo, todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Una vez entendidas las reglas del juego, obviamente el siguiente paso es empezar a jugar. Y me vas a decir, vale, Marius, ya entiendo cómo funciona el algoritmo, ¿cómo puedo empezar a crear contenido o por dónde lo tengo que hacer? En este caso, lo primero que te diría que tienes que hacer es centrarte en un nicho, pero no de la manera que te han explicado o que has visto por internet, sino por la manera en la que te voy a contar ahora. Cuando hablamos de nichos, muy probablemente estás pensando en, por ejemplo, pues grabación de contenido, edición, cocina, baile, floristería, dentista, etc. O sea, hay infinidad de nichos que tú puedes tratar. Y eso está muy bien, pero lo vamos a ver más adelante. Lo que yo quiero que hagas es que te centres en uno de estos tres nichos. Por un lado tenemos el dinero. Es decir, en base a lo que yo voy a enseñar, las personas pueden ganar dinero. Por ejemplo, si yo quiero enseñar, en este caso, creación de contenido, marca personal, las personas pueden ganar dinero. Yo gano dinero haciendo esto, y si yo le enseño estabilidad a alguien, esa misma persona puede ganar dinero, y de hecho se puede ganar mucho dinero haciéndolo bien. Por otro lado, en este caso tenemos la salud. Por ejemplo, si eres un entrenador personal que estás ayudando a personas, por ejemplo, de entre 60 y 70 años a que estén mejor físicamente, pero lo importante es que entiendas, ¿de acuerdo?, que no solamente estás hablando de entrenamiento personal, sino de desarrollo personal y de salud, una temática muchísimo más general. Y luego, en este caso, finalmente tenemos las relaciones. Por ejemplo, como pueden ser las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las relaciones incluso conmigo mismo, es decir, cómo yo entiendo mi manera de ser. Podrían ser, por ejemplo, psicólogos, podrían ser las personas que crean comunidad. De hecho, hace poco estuve haciendo una mentoría con una mujer que se llama Ángels, que ha sufrido cáncer, ¿de acuerdo? Y que, de hecho, a la hora de sufrir cáncer se ha dado cuenta que no había nadie que estuviera creando contenido basándose en esas personas, en las mujeres que han tenido cáncer o que están teniendo cáncer, y está creando una comunidad de mujeres a las cuales ella puede ayudar a través de la nutrición, del mindfulness y, en este caso, de crear una comunidad, de relacionarse con personas que están pasando por lo mismo que ellas y que las pueda llegar a ayudar. Tienes que entender que las personas ya no solamente quieren aprender o entretenerse hablando de una cosa en concreto, sino quieren algo mucho más general, tienen un propósito mucho más allá. Así que cuando pasemos al siguiente paso, que es empezar a pensar en ideas, no solamente tienes que pensar en ideas como, por ejemplo, creación de contenido, sino que podríamos estar hablando sobre cómo ganar dinero online. Otro ejemplo es que una de las personas que me ha venido a mi mentoría, en este caso se llama Manel, él se dedica a closer de ventas. Podríamos resumirlo para aquellas personas que no sepáis lo que es que es como un comercial, una persona que se dedica a vender
vender, en este caso, diferentes productos online. Entonces yo le decía, no te tienes que centrar solamente en trucos de venta, por ejemplo, sino que te puedes centrar en cómo ganar dinero online a través de un teléfono móvil, que es lo que él hace. Y obviamente en el caso de Manel estaría dentro del dinero. En el caso de Àngels, que como digo es la persona encargada de crear una comunidad de mujeres con cáncer y ayudar que se desarrollen personalmente, podría estar dentro del mundo de la salud o de relaciones, en este caso el mundo de la salud. Y luego, como tercer punto, una persona como por ejemplo un psicólogo podría estar dentro del mundo de relaciones. Perfecto, ya entiendes en este caso cómo jugar el juego de las redes sociales, también entiendes en este caso que necesitas saber en cuál de estos tres nichos te moverías, pero todavía no estamos preparados para empezar a escribir el guión o empezar a grabar. De hecho, la gran mayoría de personas comete este error, o sea, empieza directamente a grabar y se salta toda esta planificación previa, y justamente por eso la gran mayoría de personas fallan a la hora de crear una marca personal y terminan dejándolo. De hecho, es lo que a mí me pasaba. Tenía tantas ganas de compartir lo que hacía, de grabar, de enseñar, que cuando lo hacía no tenía ningún tipo de estrategia, no tenía ningún tipo de estructura y por tanto no servía de nada. Es muchísimo mejor subir mucho menos contenido, bien planeado con una buena estrategia, que publicar muchísimo contenido sin ningún tipo de estrategia. Así que a la hora de crear una estrategia de contenido necesitamos, por un lado, el avatar, es decir, a quién le vamos a hablar. En segundo lugar, los pilares de contenido, que ahora lo vamos a ver. Y en tercer lugar, el formato, es decir, cómo lo vas a grabar. Empezamos por el primero, en este caso el avatar, a quién le estás hablando y a quién te estás dirigiendo. Lo primero que tienes que entender es que la marca personal obviamente no se trata solamente de ti, es decir, se trata de las personas que te están viendo y cómo ellas pueden aprender. De hecho, en este mismo vídeo te habrás dado cuenta que no he estado hablando de mí, sino de cómo tú podías aprender la metodología que a mí me ha dado resultados. Entonces lo que tienes que entender es que el punto de vista siempre tiene que ir dirigido a la persona a la que estamos hablando. Lo primero que tienes que saber es a quién te estás dirigiendo, es decir, conocer a tu avatar. Tienes que entender que tu marca personal no solamente trata de ti, sino de lo que las personas pueden aprender de ti cuando ven contenido tuyo. Por ejemplo, yo he empezado este vídeo diciendo cómo tú podías aprender la metodología, el paso a paso que a mí personalmente me ha funcionado, y no solamente a mí, sino también a mis clientes. Y por tanto, tú tienes muchísimo valor y tienes información que te hace quedarte en el vídeo porque tú quieres aprenderlo, pero no porque yo te esté contando mi historia, sino porque tú mismo, tú misma, quieres aprender como yo lo he hecho. A la hora de conocer y definir a tu avatar, te recomiendo lo siguiente. Primero, que le pongas un nombre y un género. Y además te diría que busques por internet o que generes, usando inteligencia artificial, alguna fotografía de tu avatar, de cómo te imaginas a esa persona. ¿Para qué? Para que cuando tú estés hablando a cámara puedas pensar en Laura, en María, en Juan, en la persona que sea, en Marios, que te la puedas imaginar y no te sea tan incómodo a la hora de empezar a hablar a cámara. Luego, ¿qué más tienes que pensar? En este caso, ¿en qué situación actual está? En este caso, a lo mejor está trabajando en un trabajo que no le gusta, a lo mejor está estudiando algo que sabe que no le va a dar resultados en un futuro. ¿Qué situación está? Situación actual. Y también, en este caso, ¿en qué situación le gustaría estar? Por ejemplo, si es un estudiante que está estudiando algo que no le convence o que sabe que no le va a funcionar, a lo mejor lo que le gustaría sería poder ganar dinero ya, poder tener ingresos y además hacerlo de forma online. Entonces, en este caso, el vehículo, vamos a trazar un puente con estas dos personas y podríamos explicarle que la marca personal es la manera correcta para dejar de estudiar algo que no le gusta y empezar a ganar dinero online monetizando una habilidad. Por tanto, puede responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué problema tiene y qué situación se encuentra? Y segundo, ¿qué deseos tiene y cómo, mediante lo que tú haces, mediante la habilidad que tú tengas o la empresa que tú tengas, lo que vendas, el servicio, el producto que vendas, cómo le puedes ayudar para pasar, en este caso, a la situación ideal del cliente? Por ejemplo, un fallo que muchas personas suelen tener, de hecho a mí también me pasó, es el siguiente, y es que si quieres hablarle a todo el mundo, al final el mensaje va a ser tan general que nadie lo va a sentir propio y no vas a conseguir vender absolutamente nada. Pasamos en este caso al punto número 2, que son los pilares de contenido. Perfecto, ya sabemos a quién le vamos a hablar. Ahora viene sobre qué le vamos a hablar. Para explicarlo correctamente os lo voy a enseñar con la tablet. Entonces, en este caso podríamos decir que yo cuando hablo tengo en mente que lo que quiere la gente, ¿de acuerdo?, es ganar dinero
a través de las redes sociales y que en este caso la marca personal es un puente, ¿de acuerdo?, para ayudarles a hacerlo y a monetizar su habilidad. Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta, como digo, que la gente lo que quiere es ganar dinero. Entonces, de aquí saldría la siguiente idea, que en este caso sería pues la marca personal, ¿de acuerdo? O si no, también podríamos decir en este caso pues la creación de contenido. ¿De acuerdo? Pero esto es una temática, un nicho demasiado general como para poder definir, por así decirlo, lo que nosotros queremos realmente comentar en cada uno de esos vídeos. Si tú empiezas a escribir un guión pensando, vale, quiero hablar de marca personal, vas a poder sacar 5 o 10 vídeos, pero en general el proceso de creación de los guiones va a ser demasiado genérico y te va a costar mucho más. Así que, ¿qué es lo que yo haría? Básicamente, poder tener pilares de contenido, ¿de acuerdo?, en relación a todo esto de marca personal y creación de contenido, y poder tener vídeos para cada uno de los pilares. Por ejemplo, marca personal, podríamos tener, en este caso, pues, cómo escribir guiones, por ejemplo. ¿Para qué? Para nuestra marca personal. También podríamos decir, por ejemplo, pues cómo grabar, por ejemplo, vídeos con tu móvil. También podríamos decir, por ejemplo, pues cómo empezar o cómo mejorar a comunicar a cámara. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas de las personas, cuando empiezan con su marca personal o con la creación de contenido, tienen estos problemas. Incluso podríamos decir, por ejemplo, pues cómo ganar dinero a través de la creación de contenido o de la marca personal. Entonces, el proceso en este caso sería el siguiente: pensar en este caso, un nicho muy genérico, que como hemos dicho podría ser el dinero, podría ser la salud o podrían ser las relaciones, ¿de acuerdo? Pensar en este caso nuestro nicho un poco más específico, que podría ser la marca personal o la creación de contenido, ¿de acuerdo? Y luego, en este caso, pensar de acuerdo en pilares de contenido, en este caso, por ejemplo, cómo escribir guiones, cómo grabar vídeos con tu móvil, cómo empezar a comunicar a cámara o cómo ganar dinero a través de la marca personal o la creación de contenido. ¿Y qué más podríais hacer? Una vez ya tengáis todo esto, de aquí podríais seguir cogiendo diferente contenido, ¿de acuerdo? Y crearíais lo que en este caso yo llamo como un árbol de contenido, ¿vale? O sea, literalmente tiene la misma forma que un árbol genealógico, por ejemplo, donde está, en este caso, pues los abuelos, podríamos decir. De los abuelos, en este caso, salen los padres, y de los padres salen los hijos, y de los hijos, en este caso, salen los nietos, ¿de acuerdo? O sea, sigue exactamente la misma estructura. Repito, es mucho más fácil partir, por ejemplo, del dinero, de la habilidad que nosotros tenemos, y en este caso de diferentes pilares de contenido, y de esas pilares de contenido partir con ideas más específicas. Es mucho más sencillo crearlo de esta manera que simplemente tener, en este caso, la hoja en blanco y no saber cómo empezar simplemente con la frase de cómo empezar con tu marca personal. Y hacerlo de esta manera sería mucho más sencillo en comparación en tener toda la hoja en blanco y simplemente pensar en la marca personal, porque es un tema tan amplio que no sabes por dónde empezar, y muy probablemente eso es lo que a ti te está pasando. Pero no solamente con la marca personal, o sea, esto le puede pasar, por ejemplo, con el fitness, o puede pasar, por ejemplo, con la cocina, o puede pasar, por ejemplo, con algo más creativo como la música, puede pasar con infinidad, en este caso, de nichos. Por tanto, repito, ¿qué te recomiendo? Tener, en este caso, uno de estos tres temáticas generales, ¿de acuerdo? Que sería, pues por un lado, el dinero, repito, la salud, ¿de acuerdo? O las relaciones. De aquí, en este caso, centrarnos de forma específica más en tu nicho y pasar, en este caso, a los pilares de contenido, y de estos, en este caso, generar diferentes ideas, ¿vale? Yo creo que de esta manera es la mejor manera a la hora de empezar a crear contenido. Una vez empieces a generar todas esas ideas, hay que entender lo siguiente, y es que una cosa son las ideas o los guiones, que vamos a ver más adelante, y la otra cosa son los formatos, es decir, cómo dices y cómo grabas, en este caso, el guión que tú hayas escrito. Déjame ponerte un ejemplo.
El otro día nosotros escribimos un guión, grabamos un guión con un cliente y el vídeo tuvo 500 visitas. Lo que hicimos, como sabíamos que la idea era buena y el guión era bueno, fue volver a grabar ese vídeo, pero lo hicimos de una forma diferente, lo hicimos de manera mucho más dinámica. Y ese mismo vídeo con el mismo guión y una edición muy parecida, simplemente por la manera en la que se grabó, que era mucho más dinámica, pasó de 500 visitas a más de 70.000 visitas. Entonces tienes que entender que muchas veces la idea puede estar bien, puede estar muy bien la forma en la que tú lo comunicas, pero si el formato, es decir, la manera en la que se graba, no está hecha y escogida de forma correcta, el vídeo no va a terminar de funcionar o no va a funcionar tan bien como tenías en mente. Entonces, dicho esto, vamos a ir repasando los diferentes formatos y que te recomiendo encarecidamente que lo utilices en tu creación de contenido. En primer lugar tenemos el formato B-roll, que básicamente es un vídeo haciendo alguna actividad de tu día a día, como podría ser, por ejemplo, tomando un café o entrenando, con una pequeña frase o un pequeño texto como estás viendo en pantalla. Es un formato genial porque es súper sencillo, es muy viral si lo haces correctamente y además tienes la facilidad que simplemente tienes que documentar tu día a día y no hace falta que te tengas que grabar específicamente para ese contenido. Simplemente lo documentas una vez y lo usas en diferentes vídeos y de diferentes maneras. Otro formato, en este caso, sería el formato hablando a cámara. Es decir, simplemente un móvil o una cámara grabándonos a nosotros directamente y nosotros mirando a la cámara y diciendo lo que tengamos que decir. Te recomiendo hacer lo siguiente, o sea, mientras tú estás hablando, que puedas tener algún objeto a mano. Por ejemplo, si estás hablando de cómo los hombres pueden oler mejor, tendría sentido en este caso que tengas diferentes perfumes encima de la mesa. Si estás hablando, por ejemplo, de cocina, pues tendría sentido que tuvieras diferentes platos o al menos un plato, digamos, delante tuya, ¿de acuerdo? Es decir, encontrar un objeto en relación a lo que tú estás diciendo e incorporarlo dentro del vídeo. ¿Por qué? Porque al ser simplemente un formato tan estático, tan quieto, tener en este caso un objeto que nos pueda dar un poco más de dinamismo siempre ayuda mucho. El siguiente formato en este caso sería el formato podcast, es decir, en vez de estar mirando a cámara, estar hacia un lado como si estuvieras comunicando y hablando con alguna persona. Es un formato ideal en este caso para preguntas y respuestas muy cortas, muy concisas, ¿de acuerdo? Que las personas puedan interpretar, pues que tú realmente estás hablando con alguien. Y es muy interesante por la siguiente idea, y esto es psicología humana, es psicología básica, y se trata de la curiosidad. Cuando vemos que alguien no está hablando con nosotros y que nosotros somos un tercer espectador, queremos saber de qué está hablando y qué está pasando o de quién está hablando. Entonces, simplemente basándonos en eso, este tipo de formato te lo recomiendo también mucho. Y luego finalmente tenemos el formato dinámico. Entonces, ¿cuál es el formato dinámico? Para mí es el mejor formato de todos, aunque tengo que ser honesto contigo y sí que es cierto que a la hora de aplicar este formato, pues se tarda bastante, sobre todo porque cada frase o cada dos frases tiene que haber algún tipo de cambio dentro del vídeo, como estos dos ejemplos de aquí, y vas a ver que son súper dinámicos y que por tanto a la hora de grabarlo te va a conllevar mucho más tiempo. En este caso, por ejemplo, te recomiendo hacerlo con el móvil, porque obviamente si lo haces con la cámara vas a tener que cambiar la iluminación, vas a tener que mover la cámara en diferentes localizaciones. Es mucho más sencillo simplemente hacerlo con el móvil, darle dinamismo de movimiento y además a día de hoy todos los móviles tienen la calidad suficiente de vídeo como para poder publicar contenido y que en este caso te funcione en base al objetivo que tú tengas. Si quieres que se haga viral, lo puedes hacer con un móvil, y si quieres vender, también lo puedes hacer con un móvil. Así que el material en este caso no es una excusa, sino que lo tienes que ver como una oportunidad. Algo importante es lo siguiente, y es que no se trata de que utilices todos los formatos, sino que sepas que existen y que veas con cuál de ellos te puedes quedar porque te funciona mejor o porque a lo mejor te sientes más cómodo. Si es tu primera vez hablando a cámara o relativamente hace poco que estás empezando, muy probablemente el formato hablando a cámara no te sea tan cómodo. Sin embargo, el formato podcast, como no tienes que mirar a cámara, te es mucho más cómodo y te vas a sentir mucho más tranquilo y suelto y natural.
Entonces, te recomiendo, como digo, poder escoger varios formatos de estos, realmente convertirte en un profesional en base a estos y luego poco a poco ir incorporando los siguientes. Otra cosa importante y es que si uno de ellos no te funciona, por ejemplo, si haces muchos vídeos con el formato podcast y ves que no te funciona, puedes probar a hacer los mismos guiones con otro tipo de formato, que es lo mismo que nos pasó con mi cliente y simplemente por el hecho de cambiar el formato pasó de, como digo, 500 visitas a más de 70.000 visitas. Volviendo a lo que comentábamos antes, muy probablemente tengas un árbol de contenido creado en el cual tengas, en este caso, uno de los 3 temas, dinero, salud o relaciones, tengas el nicho del cual tú quieres hablar y de ese nicho tengas diferentes pilares de contenido con diferentes ideas de guiones. Eso está genial, pero todavía no tienes que empezar a crear contenido. ¿Por qué? Porque puede ser que esas ideas te gusten a ti, perfecto, pero tienes que mirar que esas ideas le gusten a las personas que están viendo ese vídeo. Piensa y recuerda que no creamos contenido para nosotros, sino que creamos contenido para la persona que nos está viendo. Así que, dicho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Imagínate, por ejemplo, que yo quiero aprender a cocinar o, por ejemplo, aprender a meditar o cómo ganar dinero online desde cero, por ejemplo, ¿no? Y es una de las ideas que yo tengo apuntadas dentro del árbol de contenido. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, sería cómo empezar a ganar dinero online. Lo vamos a buscar. Nos van a salir muchos vídeos, pero todavía no hemos validado la idea. Lo que necesitamos es darle a vídeos en los 3 puntos, filtros, y lo vamos a filtrar por número de me gusta, porque las visitas, por ejemplo, se pueden comprar con anuncios, pero los me gustas no, y luego en este caso filtrarlo por los últimos 6 meses. ¿Por qué? Porque eso significa que no estaremos reciclando ideas de hace años que funcionaron en su momento, pero que a día de hoy están completamente desactualizadas. Dicho esto, le vamos a dar a buscar y como puedes ver va a salir muchísimos vídeos con millones o medio millón de likes, 600.000 likes, 492.000 likes, 264.000 likes, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Significa que la idea no solamente nos gusta a nosotros, sino que también le gusta a la audiencia y que por tanto cuando nosotros creemos un vídeo en base a esta idea es más propensa, es más probable que funcione en comparación a una idea que no esté validada, que tú la busques y no haya prácticamente ningún vídeo viral con esa idea. Entonces es muy importante entender esa diferenciación. Una cosa son las ideas que nosotros escribimos y otra cosa en este caso son las ideas validadas. Ideas las cuales ya hay personas que han creado contenido en base a esa idea y que han funcionado, que han tenido millones de visitas o decenas de miles de likes. El filtro que yo te voy a decir es que como mínimo un vídeo, para que lo tengas de referencia, tiene que tener 30-40.000 likes para tenerlo de referencia. Menos de eso significa que cuando tú hagas un vídeo en relación a esa temática, muy probablemente tu vídeo no vaya a ser viral. Punto número 6. ¿Cómo escribir un guión viral? En este caso, lo primero que tienes que entender, ¿de acuerdo?, es el objetivo de tu vídeo. ¿Qué objetivos hay? Como hemos comentado antes, puede ser en este caso buscar un vídeo viral, que es lo que yo me voy a centrar en explicarte a crear un vídeo viral, o si no, por otro lado, podría ser en este caso, por ejemplo, el hecho de la venta, que sería pues vender. Entonces, en este caso, cuando se realiza la venta, la estructura del vídeo puede ser parecida, pero va a tener diferentes detalles, diferentes matices que van a cambiar. Por ejemplo, yo si quisiera vender, la temática o la idea no haría falta que estuviera validada. ¿Por qué? Porque yo no quiero que muchísimas personas hayan hecho contenido con esa idea en concreto. Lo que yo quiero es presentar mi oferta o presentar a lo que yo me dedico para que mi audiencia me termine comprando. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto es importante, cuando yo quiero crear contenido viral, sí que necesito, como digo, que ese vídeo sea, en este caso, validado. ¿Por qué? Porque si no está validado, mi vídeo no va a ser viral. Así que eso es lo más importante. Cuando crees contenido, saber por qué lo haces, cuál es el objetivo del contenido o del vídeo que vas a publicar. Entonces, dicho esto, lo primero que necesitamos, ¿de acuerdo? Lo primero que tiene que tener un vídeo, sí o sí, en este caso es lo que nosotros llamamos como hook, o si no, también en español, en este caso se llamaría gancho. Entonces, el gancho está dividido en 3 partes, ¿de acuerdo? La primera parte sería el hook o gancho, en este caso verbal, es decir, qué dices y cómo lo dices. Por otro lado, en este caso, tendrías el hook visual,
¿de acuerdo? Que en este caso sería, pues, qué sale en el plano. Primero, si el plano es interesante, es llamativo o si no lo es. Segundo, qué objetos salen en el plano, cómo vas vestido, cómo llevas el pelo, qué gafas llevas, el color que tiene, el ambiente que tiene el vídeo, ¿vale? A nivel visual, ¿qué es lo que destaca? ¿De acuerdo? Y en este caso, dentro del hook visual podemos encontrar, por ejemplo, textos. Os pongo otro ejemplo. Yo con una clienta, en este caso teníamos un vídeo que tenía unas 1000, 2000, 3000 visitas aproximadamente. Cambiamos, simplemente añadimos un texto y ese vídeo se viralizó a prácticamente más de 100.000 visitas. Entonces, es muy importante entender lo siguiente. No solamente es qué dices, sino también cómo lo dices, la actitud con la que lo digas. No es lo mismo decir esta metodología me ha generado 300 millones de visitas, a decir, esta metodología me ha generado 300 millones de visitas y hoy te lo voy a enseñar, por ejemplo. Y obviamente no es lo mismo, en este caso, hacer un plano mucho más sencillo, mucho más aburrido que todo el mundo ha visto, que hacer un plano mucho más trabajado, que visualmente es mucho más atractivo porque hay objetos, hay una iluminación profesional y que incluso en este caso hay un texto que visualmente nos atrapa, nos atrae, para evitar que la gente haga scroll, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, la importancia en este caso del hook es evitar, ¿de acuerdo?, que la gente haga scroll, evitar el movimiento de consumismo de contenido que literalmente pues está matando lo que vendría a ser el contenido. Tenemos que hacer que la gente se pare, tenemos que ganarles la atención, que es lo que decía al inicio del vídeo. ¿Para qué? Para que nos escuchen, que sería el segundo punto. Pasamos al segundo punto, en este caso el build-up, o también se podría llamar storytelling. Y siempre me encanta poner el siguiente ejemplo. Imagínate, por ejemplo, que estás analizando tu película preferida. Y en un punto de la película, por ejemplo aquí, lo que pasa es que matan a tu personaje, al protagonista de la serie. Estoy convencido de que muy probablemente en este caso tú estés triste, incluso sientas rabia y quieras venganza, quieras saber por qué ha pasado y cómo ha pasado. ¿Y esto por qué pasa? Porque en la parte previa a este suceso has podido conocer a ese personaje, has podido empatizar con él y cuando realmente pasa este suceso que te marca a lo largo de la película, empatizas con él. Por ejemplo, si hubieran matado exactamente el mismo personaje al inicio de la película, muy probablemente sería un personaje secundario y totalmente indiferente para ti. Lo que hace diferente el personaje en este caso es el contexto que nosotros tenemos de esa persona, de ese personaje, de cómo conocemos su historia, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante. Entonces, en este caso, tienes que aplicar eso mismo en tus vídeos. Por ejemplo, Ángels, que os dije que forma parte de mi programa de mentorías, que es una mujer que ha tenido cáncer, ¿de acuerdo? Lo que nosotros hemos trabajado mucho es, primero, llamar la atención con el hook, con el gancho, y luego, en segundo lugar, poder explicar su historia. ¿Para qué? Para que las personas puedan empatizar con ella y si están viviendo lo mismo que ella o lo han vivido, el punto de conexión emocional va a ser muchísimo superior, va a ser mucho más en comparación a si no contáramos esa historia. Este punto, de acuerdo, siempre lo pongo, puede llegar a ser, por ejemplo, opcional, de acuerdo, si veis que no tenéis en este caso ningún punto de conexión o nada que comentar en base a una historia, de acuerdo, que a vuestro público os pueda gustar, tal vez no hace falta añadirlo. Pero siempre que se pueda, a mí me encanta añadirlo porque realmente las historias es lo que nos hace conectar con las personas. De hecho, cuando somos pequeños, nuestros padres, nuestras madres nos cuentan historias. Cuando somos adolescentes, leemos historias. Cuando somos mayores, vemos historias en películas. Entonces, la mente humana está tan acostumbrada a captar las historias que cuando alguien nos cuenta una, inmediatamente nos paramos a escucharla. El tercer punto en este caso es el valor, es decir, de qué vas a hablar. Y es muy importante entender el poder del valor. ¿Por qué? Porque un vídeo que tenga valor va a hacer que la gente se guarde el vídeo. ¿Para qué? Para poder aprender o entretenerse en un futuro. También comparta el vídeo. Por ejemplo, mi pareja, si ve un vídeo de creación de contenido, marca personal, muy probablemente, como sabe que a mí me encanta, me lo vaya a enviar. O incluso, si el valor es suficientemente bueno, las personas pueden llegar a interactuar, por ejemplo, pues en este caso, comentando,
por ejemplo, empezando a seguirnos o incluso, por ejemplo, pues comprándonos porque tenemos información que esa persona que nos está viendo no sabe y en este caso en la píldora vertical vemos una pequeña parte de todo lo que sabe esa persona y como nosotros queremos saber todo, lo que vamos a hacer es interesarnos por ese servicio o ese producto y terminar comprándolo. Entonces, como digo, el valor es fundamental. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es lo siguiente, y es la retención del vídeo. Es decir, imagínate que esto es, en este caso, el tiempo, ¿vale? Esto sería el tiempo, y en este caso esto sería la retención, ¿vale? Una persona, cuando el hook está bien hecho, siempre la retención va a bajar un poco, porque es normal, no todo el mundo va a quedarse a ver tu vídeo. ¿Y qué pasa? Si cuando tú empiezas con aporte de valor, las personas se empiezan a ir, significa que tu valor, ¿de acuerdo?, no es bueno y que no le interesa a las personas, que has captado su atención, pero que lo que les estás aportando de valor no es bueno. Entonces, ¿qué deberías hacer en este caso? Simplemente, pues repetir el vídeo, pero con información de valor que sí que les guste a las personas. ¿Para qué? Para que luego la retención se vea de la siguiente manera, que sería algo más lógico como esto. Entonces es importante que entiendas que el valor nos ayuda a aumentar las interacciones, que la gente nos compre, que la gente guarde, comparta el vídeo, etcétera, pero que el valor se tiene que dar de la manera correcta, se tiene que entregar de la manera correcta para que no las personas se vayan de nuestro vídeo a medida que empezamos a aportar valor. Y luego, en este caso, el punto final sería el CTA, lo que nosotros llamamos Call to Action, o si no, en español sería la llamada a la acción. Entonces, hay diferentes llamadas a la acción. Podría ser, por ejemplo, una llamada a la acción a seguirme, ¿no? Si quieres empezar a crear contenido, pero no sabes cómo hacerlo, sígueme porque te voy a estar explicando X, Y, Z, por ejemplo, ¿no? Entonces, seguirme podría ser una buena idea. También podría ser una buena idea, por ejemplo, hacia un lead magnet, es decir, un recurso gratuito que le puedes regalar a la audiencia para tener su contacto, como por ejemplo un ebook, o como por ejemplo un curso gratuito o un vídeo como este, donde aportes valor, etc. Un ejemplo podría ser si quieres empezar a crear contenido o si quieres empezar a cocinar, o ejemplos de estiramientos para relajar tu espalda o de reducir el dolor de tu espalda, o si quieres tener consejos para empezar a dormir mejor, comenta la palabra ebook o la palabra dormir o la palabra guía, lo que sea, para que te lo mande, ¿vale? Y en este caso el CTA a sígueme o a un lead magnet son los CTAs que más se están usando a día de hoy. Entonces, algo más importante es lo siguiente: para que un vídeo se haga viral, ¿de acuerdo?, cuantas más interacciones haya, cuanto más comentarios, cuantos más compartidos, etcétera, mejor. ¿Por qué? Porque significa que las personas están más rato dentro del vídeo interactuando con él y, como hemos comentado en el inicio, las plataformas pueden ganar más dinero a través de los anuncios. Entonces, si hacemos un buen llamado a la acción a través de seguirte o a través, en este caso, de que comenten alguna palabra, lo que va a pasar es lo siguiente, y es que las interacciones van a aumentar y, por tanto, el algoritmo va a recomendar más tu vídeo. Llegados a este punto, ya has aprendido prácticamente lo que nosotros llamamos como la preproducción, es decir, todo lo previo a la grabación, así que en este caso entraríamos a la producción, es decir, cómo grabar un vídeo. En este caso vamos a grabarlo con el móvil porque es un recurso que muy probablemente todo el mundo tenga en casa, y además cómo empezar a comunicar de manera correcta para que pues realmente en el vídeo se te vea correctamente y que no se vea pues de una manera en la que no te sientas cómoda o que te veas o incluso te dé vergüenza. Y vamos a entrar en este caso al apartado de producción, que sería cómo grabar correctamente un vídeo. En este caso lo vamos a hacer con un móvil porque es algo que todo el mundo tiene en casa. En este caso lo primero que tienes que entender a la hora de grabar el vídeo es lo siguiente, y es que el vídeo tiene que estar no en HD, sino que tiene que estar en 4K, ¿de acuerdo? Importante. Y también que tiene que estar en 60 frames. ¿Cuál es la diferencia entre 60 frames o 25 frames? Básicamente es, en este caso, la velocidad en la que se ve el vídeo. Por ejemplo, 25 frames está relacionado, en este caso, a YouTube. 24 frames, en este caso, está relacionado a el cine.
y 60 frames está relacionado al mundo vertical o al contenido en vertical. ¿Por qué? Porque es mucho más dinámico a la hora de crear contenido. Una vez configurado en este caso el móvil de esta manera, lo que hay que entender es lo siguiente. En primer lugar, hay que entender que hay diferentes tipos de cámaras dentro del móvil. Entonces, para crear un vídeo dinámico, por ejemplo, lo que podrías hacer es combinar los diferentes estilos de cámara que tiene. En este caso sería hablando a cámara, pero por ejemplo también podríamos hacer hablando a cámara pero en tercera persona para hablar directamente, y como puedes ver el plano es completamente diferente. También podrías por ejemplo grabarte en uno, como está siendo en este caso, y dejar el móvil apoyado en algún sitio para hablar directamente a ello. Lo que te quiero decir es que muchas veces las personas se enfocan en comprar una cámara, en invertir dinero, cuando realmente una de las mayores cámaras o mayores oportunidades que tienes es el móvil y las diferentes cámaras que puedes encontrar en él. Pero en este caso la diferencia entre una persona que graba con el móvil y se ve muy mal o se ve muy amateur, en comparación a una persona que graba con el móvil y se ve muy profesional, está en estos dos conceptos. El primero es la iluminación y el segundo es el sonido. Lo primero que hay que entender es que una persona puede ver un vídeo que se vea mal, pero que se escuche bien, pero lo que no puede hacer es ver un vídeo que se vea perfecto, que se vea 4K, se vea muy buena calidad, muy bien iluminado, pero que el audio sea malo. Así que lo que yo te voy a recomendar en este caso, que te compres algún micrófono. En este caso te recomiendo micrófonos como el Rode, por ejemplo, Holyland o incluso DJI, que son marcas muy conocidas y que por un precio de unos 90 euros aproximadamente puedes tener micrófonos para conectar en el móvil y que se escuchen increíbles. Y en segundo lugar, en cuanto a la iluminación, te recomiendo el siguiente esquema de iluminación. En primer lugar, una luz a 45 grados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de esta manera nos va a generar unas cuantas sombras en una parte de la cara. Yo en este caso estoy usando otra iluminación un poco más profesional, pero para ti esta ya te podría llegar a funcionar. Como digo, la luz principal en este caso a 45 grados iluminando una parte de tu cara. De hecho, en pantalla estaréis viendo un esquema de cómo quedaría. Luego en este caso la parte trasera, una luz que te ayude a separarte del fondo y dar todavía más profundidad. Y luego en tercer lugar una luz de fill que se llama, que es para darle menos contraste en este caso a las sombras que tenemos en la cara. Una pequeña recomendación, y es que si vas a hablar a cámara y lo vas a grabar con el móvil, lo hagas con el por 2. ¿Por qué? Porque el fondo, si lo iluminas de esta manera y lo grabas con el por 2, va a quedar más desenfocado, que es un efecto muy cinemático que todo el mundo está buscando, y aparte de esto, con un buen audio vas a tener lo suficiente para conseguir una calidad impresionantemente buena, simplemente grabando con un móvil, que es algo que todos tenemos en casa. Algunos consejos a la hora de comunicar a cámara son los siguientes. En primer lugar, cuando empieces a grabar, ponte en una posición en la cual te sientes cómodo o cómoda. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre suele tender a ponerse en una posición cómoda. Si tú te pones el vídeo en una posición así, es muy difícil que puedas estar 30 minutos grabando con una posición así. Sin embargo, si tú te pones en una posición mucho más cómoda, ¿de acuerdo? No significa menos profesional, vas a poder aguantar y verte de una forma mucho más natural. Como digo, si te pones en una posición así, al final vas a terminar deshinchándose y tu postura corporal se va a ver horrible. Así que, como digo, es mejor estar en una posición cómoda, en la que te veas bien a cámara y que sepas que puedes aguantar incluso hasta 1, 2, 3 horas grabando si es necesario, sin necesidad de ir deshinchándote, como digo yo. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es el movimiento de las manos. De hecho, esto es algo que puedes ver constantemente con los políticos. Una posición que yo utilizo mucho es esta de aquí, que da una sensación de profesionalidad. Otra posición que es importante en este caso es la de abrir las manos y mostrar las palmas de las manos, porque estás enseñando que no hay nada a lo que tengas que esconder. Por ejemplo, en este caso se hacía mucho en cuanto a las mafias, sobre todo la mafia italiana, siempre estaban comunicando así o se daban la mano. ¿Para qué? Para demostrar que no había nada en las muñecas, ningún cuchillo, ninguna arma que pudiera herir a la otra persona, y que incluso ibas en son de paz y que no tenías nada en las manos que pudieras herir a esa persona. Entonces, esto se ha quedado en la comunicación. Una persona que habla así o que está haciendo así todo el rato es una persona nerviosa, una persona que tiene algo a esconder, una persona que no está segura de sí misma. Sin embargo, una persona que se muestra
fuerte, se muestra confiante, que no tiene nada a esconder, es un tipo de comunicación totalmente diferente. Otra cosa también importante es que cuando solemos grabar lo hacemos mirando a cámara, pero al lado nuestro tenemos algún recurso, una hoja, un ordenador, un móvil, un iPad, donde tengamos el guión de lo que estamos hablando. Entonces es importante que al finalizar a cada frase te quedes mirando a la cámara durante unos segundos. ¿Para qué? Para que luego se pueda cortar sin ningún problema y que tu cabeza no esté constantemente girándose al terminar cada frase, porque luego cuando cortes el vídeo va a quedar de forma muy poco profesional. Otra cosa también importante es que cuando grabes no hace falta que te aprendas todo el guión entero. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, tienes que buscar ser útil y tienes que buscar ser eficaz. Simplemente lo escribes una vez, te lo repasas varias veces y cuando vayas a grabar dices frase por frase, pero al terminar las frases siempre tienes que terminar mirando a cámara. ¿Para qué? Para que luego en edición simplemente lo cortas, lo unes y va a quedar un vídeo excelente. Un pequeño consejo que te doy a la hora de mejorar la comunicación es el siguiente. Durante 30 días vas a estar hablando a cámara cada día. ¿Y qué vas a hacer? Vas a intentar resumir la anécdota, la experiencia más guay que hayas tenido en el día, que más te haya gustado, que te haya impactado, ¿de acuerdo? En menos de 1 minuto y medio. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a aprender, uno, a ver dónde están los errores, dónde fallas, tal vez usas muchas muletillas, tal vez no eres capaz de sintetizar todo lo que quieres decir en 1 minuto y medio y a lo mejor haces 5 minutos, o a lo mejor al revés, a lo mejor en vez de hacer 1 minuto y medio haces 15, 20, 30 segundos, entonces eso tampoco es suficiente. A lo mejor cuando te grabes estás mirando en diferentes posiciones, estás en una posición muy rara, muy incómoda, estás escondiendo algo. Entonces, en base a la repetición y a la visualización, vas a ver en qué te equivocas y vas a tener que ir mejorándolo. Te recomiendo que cada día, cuando termines de grabarte, el siguiente día te veas con sonido para ver cómo estás hablando, cómo estás comunicando, si tiene sentido lo que dices, y te veas sin sonido, para ver esos pequeños detalles de lo que haces con la cara, lo que haces con las manos, que normalmente no se suele ver y no lo verías si no es de esta manera. Y luego lo que vas a hacer con todos esos errores es apuntarlo en una libreta para tener en cuenta cuando grabes qué es lo que tienes que grabar, qué es lo que tienes que mejorar y que lo tengas en mente. Para finalizar el vídeo hay que entender una única cosa final y para mí es la más importante de todas. El juego de las redes sociales se juega sabiendo exactamente cuál es tu objetivo. Y para mí, cuando creas contenido, hay que hacerlo con un objetivo de venta, de ver cómo podemos ayudar a las personas correctas, impactar a las personas correctas para que éstas nos terminen comprando, ya sea un producto, un servicio o en este caso un infoproducto. Es decir, que las personas pagan para aprender la habilidad o para aprender sobre el conocimiento que nosotros tenemos. Justamente por eso he creado un vídeo en el que te explico esta segunda parte, cómo puedes llegar a ganar dinero a través de toda la atención, a través de todo el contenido que ya hemos creado. Te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo y te animo a que lo veas porque realmente no tiene desperdicio. Dicho esto, si has llegado hasta esta parte del vídeo, espero que te haya gustado, que le des like, que te suscribas, que compartas el vídeo con aquellas personas que tengan una habilidad y quieran aprender a crear una marca personal, a crear vídeos virales, a comunicar correctamente a cámara. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos.